como siempre, un tiempo en el que cada vez podemos aprender más en nuestra vida sobre la obra que Cristo continúa haciendo por el Espíritu que ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo está formando a Cristo en nuestra alma. No olvidemos que nosotros hemos recibido una salvación completa por parte de nuestro Padre y ahora nosotros tenemos el Espíritu morando en el nuestro. Este nuevo espíritu es un espíritu que ha renacido por la obra y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este espíritu nuevo es el que ahora nos puede transportar, es decir, transportar a nuestra alma hacia la obra preciosa que el Señor ha hecho, ¿verdad? En la eternidad a nuestro favor. El propósito eterno por el cual Dios nos ha llamado a nosotros tiene que ver directamente con el habernos hecho uno con su amado Hijo Jesucristo. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo efectivamente es la vida que nos ha sido impartida a todos nosotros. Esa vida está completa, absoluta en nuestro espíritu. Esa es una vida perfecta y es una vida en la cual efectivamente nosotros podemos comenzar a descansar a partir del día de hoy. Basta ahora que esa vida efectivamente pueda compartirse o impartirse en nuestra alma, y ahora es nuestra alma la que tiene que recibir los beneficios de esa vida. Nuestra alma es la que tiene que recibir todo ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, esa templanza que es dominio propio, para que efectivamente nosotros podamos experimentar en nosotros mismos la vida de Cristo y la vida impartida, esta nueva esencia, esta nueva sustancia que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Así que es un privilegio siempre el poder compartir esta palabra viva que el Señor pone en nuestro espíritu, y que para todos y cada uno de nosotros el Señor ya nos ha dado ojos y oídos espirituales con los cuales podemos ver y oír. Esto es algo que tenemos que ir experimentando en la medida en que vamos creciendo. La madurez cristiana o la madurez de nuestra propia vida, la madurez cristiana es la madurez de el Cristo que está en nosotros, es decir, cuánto el Cristo que está en nosotros está creciendo en nuestra alma, cuánto el Cristo que está en nosotros está echando fuera todo aquello que antes era importante para nuestra vida y ahora lo está reemplazando efectivamente con su gracia, con su poder, con su amor y con todos los beneficios de esta vida preciosa que el Señor tiene para ti y para mí. Hemos estado mirando la semana pasada cómo efectivamente el Señor nos ha llamado por su presciencia, por su preconocimiento establecido, a través de la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Habíamos estado comentando sobre cómo el Espíritu nos santifica a todos y cada uno de nosotros, es decir, cómo el Espíritu va formando a Cristo en nuestro corazón. El proceso de santificación tiene que ver con cuánto de Cristo está ya habitando en nuestra propia alma. Y este es un proceso, hermanos, que evidentemente le corresponde a nuestro Padre, cuando Él dijo que la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros, Él mismo la perfeccionará hasta, ¿verdad?, el día de Jesucristo. Es decir, sabemos que el Señor comenzó en nosotros algo precioso, algo maravilloso. Él comenzó en nosotros la nueva vida, la vida de su amado Hijo Jesucristo. Él nos hizo renacer, Él nos engendró por su Santo Espíritu, Él nos engendró por esa palabra viva que nosotros recibimos, y ahora tenemos morando en nosotros este Espíritu. Es necesario que todo lo que este Espíritu es vaya formándose en nuestra alma. Este es el proceso de santificación. Si la santificación no es cuán santo soy, la santificación no tiene que ver necesariamente con qué hago o con qué dejo de hacer. La santificación tiene que ver con cuánto de la sustancia de Cristo ya aparece en mi alma, y la consecuencia de esa sustancia de Cristo en mi alma van a ser mis hechos, van a ser mis obras, van a ser mis pensamientos, va a ser mi conducta. Así que aquí no se trata de nosotros modificar nuestra conducta para que Dios esté contento. Se trata de que se libere dentro de nosotros la vida de Cristo, porque esa vida preciosa incluye pensamientos,
incluye intenciones, incluye deseos, incluye decisiones que efectivamente esa vida toma, porque esa vida está interesada en glorificar, en obedecer, ¿verdad?, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este sentido hemos visto que el ministerio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en nosotros primero es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Digamos que este es el primer acercamiento que el Señor tiene con la gente, con el ser humano, ¿verdad? Nos trata de convencer de pecado, ¿verdad? Y efectivamente el hombre tiene que llegar a conocer, ¿verdad?, que es carne, tiene que llegar a conocer su propia sustancia, que es muerte, y tiene que llegar a conocer que la vieja vida que nosotros heredamos en Adán, por más buena que sea, es una vida que ante los ojos de Dios es de pecado y es de maldad, porque lo que es bueno para Dios no necesariamente es lo mismo para nosotros, o lo que es bueno para nosotros no necesariamente es bueno para Dios. Es decir, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, por tanto, sus caminos tampoco son nuestros caminos. Pero este ministerio del Espíritu Santo primero nos tiene que convencer de pecado. Es decir, cada ser humano tiene que entender que está en deuda con Dios, y es una deuda impagable, es una deuda que nosotros, por nuestra propia capacidad, por nuestro propio buen comportamiento o por nuestra propia justicia, somos incapaces de poder pagar. De ahí que era necesario que efectivamente la gracia y la misericordia de Dios sobrevengan sobre nosotros para que Él sea el que pueda perdonar nuestros pecados. Pero claro, ese perdón de pecados no iba a ser gratis, porque alguien tenía que pagar todo el mal que nosotros efectivamente habíamos causado. Y ese mal que nosotros habíamos causado, que nos fue heredado, ¿no es cierto?, desde los días de Adán, cuando Adán y Eva cayeron, nosotros recibimos esa naturaleza pecaminosa y de muerte, y desde ahí nuestra vida ha sido una vida en la que hemos estado permanente y continuamente transgrediendo, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, transgrediendo la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros nos habíamos vuelto enemigos de Dios, y por ende teníamos una deuda imposible de pagar para Dios, porque nuestra naturaleza en sí mismo no es ni era capaz de poder efectivamente agradar a Dios en todo lo que Él pedía. De tal manera de que era necesario que alguien pague ese castigo, alguien pague esa culpa, alguien pague esa condenación que nosotros nos merecíamos. Y Dios decidió con su amado Hijo el cargar con todo ese mal, ¿verdad?, nuestro, para que efectivamente Cristo se convierta, ¿verdad?, en aquel que reciba todos nuestros males, para que Él pague todos nuestros males. Y así lo hizo, viniendo y convirtiéndose en carne, y así lo hizo llevando a la cruz del Calvario todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, pero también llevó a la muerte a nuestra vieja humanidad, a nuestra primer creación, a nuestro viejo hombre. Por esto es importante que entendamos que ahora el Señor lo que ha hecho es darnos un nuevo hombre. En realidad nosotros tenemos un nuevo principio. Nuestro primer principio fue en Adán. Nuestro primera conciencia de existencia fue en Adán. Pero sin embargo, ahora nosotros en Cristo Jesús, efectivamente tenemos este nuevo comienzo. Es una nueva constitución, porque nosotros fuimos constituidos primeramente en Adán, y ya sabemos efectivamente todo lo que sucedió, ¿verdad? A Adán es lo que nos ha sucedido a nosotros. Hemos sido realmente tomados por la muerte y por todo el concepto que tiene la muerte, es decir, miedo, ansiedad, tristeza, enfermedad, pobreza, desolación, incertidumbre, estrés, ansiedad. Todo aquello efectivamente es un desencadenante que tiene que ver directamente con la muerte en nosotros. Este es el concepto más amplio de la muerte que el Señor habla, porque en cambio la vida, que es Cristo mismo morando en nosotros, nos da santidad, nos da justicia, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da reposo,
nos provee y todas las demás cosas. De tal manera de que esa libertad que nosotros recibimos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos viene por esta nueva constitución que ahora tenemos por la obra del Señor Jesucristo. Cristo entonces pagó nuestros males, nuestros pecados, no fue gratis el hecho de que nuestro Padre obviamente nos haya perdonado, y es por eso que no hay otro nombre dado bajo el cielo por medio del cual uno pueda llegar a ser salvo, sino solamente el nombre y la persona de Jesucristo. La única manera como tú y yo vamos a poder recibir todos los beneficios de esta salvación preciosa y maravillosa, el conocimiento de Dios, es a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el transporte, es el vehículo por medio del cual nosotros llegamos al Padre. No hay otro camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu tiene como propósito efectivamente introducirnos y llevarnos a ese camino, ¿verdad? Esta es la santificación del Espíritu que arranca con convencernos de pecado. Cuando nosotros efectivamente hemos recibido este convencimiento de pecado, fíjate que todo ser humano tiene la capacidad de, con un poquito de discernimiento, entender efectivamente que es una persona contraria a lo que inclusive internamente su propia conciencia le dicta hacer. El apóstol Pablo, un poco más claro, trayendo a luz esta realidad en Romanos capítulo 7, él indica que por qué justamente aquello que sé que no debo hacer es lo que hago. Ahora, esta es la conducta del ser humano. Todos nosotros en nuestro corazón tenemos efectivamente, digamos que una ley impresa en nuestra propia conciencia que nos indica qué debemos hacer y qué no debemos hacer, si esto es bueno o es malo en términos humanos. Y efectivamente el Señor ha permitido que nosotros tengamos esa impronta dentro de nuestra propia mente y conciencia para que el hombre no se extralimite y no vaya más allá de lo que es ese sello que el Señor puso en su momento en Adán. No olvidemos que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese sello que estuvo inicialmente en Adán, efectivamente todavía de alguna manera continúa en nuestra conciencia, indicándonos qué es malo y qué es bueno. Pero sin embargo, el hombre tiene la capacidad de poder ir por encima, ¿verdad?, de esa conciencia y hacer exactamente lo que sabe que no debe hacer. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza y la sustancia que nosotros adquirimos en algún momento determinado por parte de Adán, nos inclina ciertamente al mal, nos inclina inclusive a hacer aquello que nosotros sabemos que no debemos hacer. Pero toda esa sustancia y toda esa persona fue llevada a la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que entender que de lo que se trata ahora nuestra nueva creación no es de un hombre mejorado, no es de que antes hacíamos malas cosas y hoy hacemos buenas, no es de que ahora he cambiado en absoluto. Esto se trata de la muerte de nuestra primer creación, es decir, la eliminación, la separación, la crucifixión, la sepultura de nuestro primer viejo hombre, y significa el dar paso a la nueva creación de Dios, la nueva sustancia que el Espíritu Santo pone dentro de nuestros corazones. Y es por eso que el Espíritu primero lo que busca es que nosotros seamos convencidos de pecado. Y después la Escritura nos dice que el Espíritu también nos convence de justicia. La justicia es la justicia del Señor en nosotros. Es lo justo que Él ha sido. Es esa justicia, ¿verdad?, que Dios aceptó. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El Señor nos ha sido hecho justicia y justificación por parte de Dios. Es decir, Dios ha permitido que nuestra justicia tenga nombre y apellido. Nuestra justicia se llama Jesucristo. Y de ahí también el Señor nos tiene que convencer de justicia. Porque todavía en nuestra carne nosotros estamos intentando generalmente relacionarnos con Dios en función de nuestra propia justicia, de nuestras propias obras, de nuestros propios hechos. De alguna manera tratando de hacerle deudor a alguien, al Señor, por algo que nosotros hayamos hecho, por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Es decir, muchas veces nosotros hemos dejado de hacer cosas malas, ¿verdad?, para dar paso al hecho de que Dios nos bendiga, lo cual efectivamente no es bíblico
o no está inmerso dentro de la Escritura. El Señor no nos bendice a nosotros por hacer buenas cosas, ni nos maldice por hacer malas cosas. En la vieja creación, efectivamente nosotros estamos bajo maldición. En la vieja creación, no olvidemos que estamos bajo el imperio de la muerte, bajo el imperio de Satanás. Y es por esto que el Señor nos tenía que librar, no solamente de Satanás, del mundo, sino que también de nuestra propia carne. Y es por eso que era necesario que nuestro viejo hombre sea crucificado en la cruz del Calvario. Así que si ahora yo me identifico con Dios desde la perspectiva de creer en Cristo y saber que soy salvo, así como yo en mi corazón sé que soy salvo, sé que tengo salvación, esa misma seguridad de saberme salvo también tiene que generar en mí esa misma seguridad de saberme muerto, porque la muerte que yo tuve fue en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo murió, realmente yo morí con Él, porque Cristo no murió por su propia causa, Cristo murió por mi causa, Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mis propias maldades, de tal manera de que efectivamente, pues si Cristo murió por mi causa, por mis pecados y por mis propias maldades, entonces realmente esa cruz me correspondía a mí y no a Cristo. Pero Cristo dio su vida por todos y cada uno de nosotros porque era necesario que Él pague nuestros pecados y su vida santa e inocente era necesario que se convierta en la ofrenda que el Padre recibía o que el Hijo mismo ofrecía por todos y cada uno de nosotros. Es decir, un cordero sin mancha, sin arruga e inocente, sacrificado por nosotros, ¿verdad? Para que todos nuestros males vayan sobre la sangre inocente y todos los bienes de la inocencia vengan efectivamente sobre quien estaba otorgando el sacrificio al Padre, es decir, todos los bienes de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Y ahora esos bienes incluyen efectivamente el nuevo nacimiento. Y es por eso que el Señor tiene que ahora convencernos a nosotros de justicia. Justicia porque Cristo es nuestra justicia. Siempre nuestra carne tratará de llevarnos hacia mirar nuestros propios actos como la justicia que Dios está esperando de nosotros. Pero no nos dejemos desviar porque Cristo es la justicia en nuestra propia vida. Así que en la medida en que nosotros expresamos la vida de Cristo, ¿no es cierto?, al Padre, estamos realmente expresando la justicia de Dios. Y el apóstol nos muestra que el Espíritu viene efectivamente a convencernos de pecado, de justicia. Este es un paso importante en la vida nuestra, en donde ya no vamos a confiar en nosotros mismos, sino vamos a confiar en la vida de Cristo morando en nosotros como nuestra propia justicia, y esa vida va a dar frutos de justicia. Esa vida va a actuar de la manera que Cristo actuaba. Esa vida va a caminar de la manera que Cristo caminaba. Esa vida va a hablar de la manera que Cristo hablaba, pensar de la manera que Cristo pensaba. Esta es la formación, como hemos hablado, de el Cristo morando directamente en nuestra alma. Y también la Escritura nos dice que el Espíritu nos tiene que convencer de juicio. Y el juicio es el juicio que tú y ya tuvimos en Cristo. Nosotros ya fuimos enjuiciados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos condenados en Cristo Jesús, porque Cristo murió en la cruz del Calvario pagando nuestra condena. Nosotros ya fuimos enjuiciados, ya fuimos condenados. Nosotros ya no tenemos que estar esperando, como las personas que no conocen a Cristo o no conocen la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor, de un juicio eterno. Todavía a veces nosotros, aún como cristianos, estamos pensando en que se nos viene un juicio. Sí va a haber un juicio, nos muestra la Escritura, pero es un juicio de recompensas, digámoslo así, de recompensas en función de cuánto de Cristo nosotros hemos efectivamente podido conocer dentro de cada uno de nosotros y cuánto de Cristo se ha expresado y se ha mostrado. Es evidente que nosotros vemos, por ejemplo, a lo largo de la historia, muchos hombres de Dios que efectivamente han hecho cosas maravillosas, pero no por su propia mano ni por su propio poder,
sino porque ellos efectivamente han dejado que la fe de Cristo, han dejado que la vida de Cristo opere dentro de cada uno de nosotros. Para no ir demasiado lejos, hemos visto cómo todos los apóstoles estuvieron dispuestos a morir juntamente con Cristo, porque ellos pudieron experimentar, no solamente muchos de ellos en su carne, sino después también en su espíritu, al Cristo resucitado. Lo pudieron disfrutar, lo pudieron vivir dentro de cada uno de ellos, al punto que nada les importaba, ¿verdad? Nada del viejo hombre. Y el apóstol Pablo llegó a decir que todo lo que para él en su momento tenía valor, hoy lo consideraba por basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y esta excelencia del conocimiento de Cristo es que el Señor desea, ¿verdad?, sea la experiencia de todos y cada uno de nosotros en este tiempo. Así como el apóstol Pablo, ¿verdad?, pudo experimentar la excelencia del conocimiento de Cristo, nosotros también tenemos guardado este regalo de parte de Dios, la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, este es un conocimiento vivencial, este es un conocimiento experimental, este es un conocer la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Así que la propuesta de nuestro Padre es un nuevo renacimiento, no un cambio, ¿verdad?, de vida, sino un intercambio de vida. La vida vieja expulsada, la vida vieja crucificada, la vida vieja condenada, la vida vieja sepultada, ¿verdad? A cambio de la nueva vida de Cristo en nosotros, la nueva vida santa, la nueva vida justa, la nueva vida eterna, la nueva vida que no tiene efectivamente limitaciones en el sentido de escasez, de enfermedad, de temores, de miedos, sino que es una vida eterna que agrada a nuestro Dios y a nuestro Señor maravilloso. Este proceso, la Escritura lo llama en el versículo 2, primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 2, que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. Nosotros fuimos elegidos en esta obra del Espíritu que todavía sigue, obviamente, trabajando en todos y cada uno de nosotros. Ya que fuimos convencidos de pecado, ahora el Espíritu nos sigue convenciendo de justicia y nos tiene que seguir convenciendo de que ya toda nuestra vieja creación fue condenada en Él para dar paso al nuevo hombre. Y aquí la Escritura nos dice en el versículo 2 que todo esto, esta santificación, ¿verdad?, que el Señor hace a nuestro favor, tiene como propósito el obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El obedecer, este es un continuo constante, ¿verdad? El obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es interesante aquí entender que esta obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros, que tiene que ver con levantar al Cristo en nuestra propia alma, ¿verdad? Este nuevo hombre, esta nueva sustancia, esta nueva naturaleza que el Señor ha depositado dentro de cada uno de nosotros, tiene la capacidad de obedecer y ser permanente y continuamente rociada con la sangre de Jesucristo. Ahora, esta palabra obedecer no tiene que ver con la idea central que nosotros manejamos en nuestra carne de la obediencia, ¿verdad?, que viene a causa de nuestra propia decisión de tomar responsabilidad para poder someternos u obedecer a cualquier persona, así como por ejemplo la obediencia a nuestros padres. Nosotros teníamos la capacidad de poder obedecer o no a nuestros padres. Nuestros padres nos pedían que hagamos algo y yo tenía la posibilidad de honrar a mi padre obedeciendo a mi padre o simplemente deshonrarlo no obedeciendo. Pero sin embargo era mi prioridad, era mi potestad el obedecer o dejar de obedecer. Es decir, esa es la obediencia que tiene que ver directamente con nuestra primer naturaleza. Pero la obediencia que tiene que ver con esta nueva naturaleza, ¿no es cierto?, es un acatamiento o sumisión naturales. Tiene que ver directamente con que esta naturaleza, así como nuestra naturaleza por sustancia en el primer hombre era desobediente,
es decir, se inclinaba al mal. Esta nueva naturaleza que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, que está en nuestro espíritu, es al contrario, se somete a Dios, busca las cosas del Espíritu de Dios y efectivamente se inclina a las cosas que el Señor efectivamente hace. De tal manera de que esta obediencia, ¿verdad? También aquí se traduce como escuchar con atención. Es decir, escuchar con atención, escuchar desde la perspectiva espiritual con los oídos espirituales. Ustedes recordarán que el Señor siempre decía, al que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra dice, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos oídos espirituales y nosotros ahora tenemos ojos espirituales que antes no teníamos. Antes no teníamos ni oídos ni ojos espirituales. Hoy, sin embargo, tenemos oídos y ojos espirituales. Ahora resta que efectivamente nosotros estemos asidos, estemos tomados o aferrados del Espíritu para que esa característica que tiene el Espíritu efectivamente sea traída a nuestra experiencia del alma, a nuestra experiencia anímica. Así que aquí esta palabra obedecer tiene que ver con acatamiento o sumisión, pero divinos. Es decir, por la propia naturaleza que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros y por esa nueva sustancia, hoy nosotros en el Espíritu somos capaces de poder obedecer, ¿verdad? A todo aquello que Dios dice. La Escritura nos habla que efectivamente nosotros hoy tenemos esta capacidad. El Espíritu Santo nos trae directamente ahora en el Espíritu para que nosotros podamos obedecer desde esta perspectiva espiritual y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para que nosotros podamos de alguna manera tener una permanente y continua limpieza delante de nuestro Señor, es que el valor que nosotros le damos a la sangre de Jesucristo o el valor que va teniendo para nosotros la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Va a tener un efecto limpiador dentro de todos y cada uno de nosotros. La Escritura nos dice que nosotros somos santificados por el Espíritu para, el propósito es para obedecer. El Señor nos ha dado las herramientas que obedezcamos y que esa obediencia efectivamente se vaya puliendo sobre la base de ser rociados permanente y continuamente con la sangre de Jesucristo. Eso tiene efectivamente un impacto muy importante dentro de nuestra vida. Fíjate este nuevo hombre, esta nueva criatura que está dentro de nosotros. La Escritura de alguna manera la revela así. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjate, todo aquel que es nacido de Dios. Aquí está hablando del nuevo hombre. Este es el nuevo hombre que nosotros tenemos que hacer nuestro en experiencia. No está hablando todavía de nuestra alma que tiene una vida residual de carne y de pecado. Ojo, no nos confundamos. Aquí la Escritura dice que todo aquel que es nacido de Dios, aquí está hablando del hombre espiritual, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú has nacido de nuevo y si tú tienes ya la sustancia del Espíritu, que es la realidad, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y la simiente de Dios todos sabemos que es Cristo. Es decir, en nuestro espíritu, en nuestro ser, nosotros tenemos un nuevo hombre, una nueva sustancia, ¿verdad? Que ha nacido de Dios. Este es un trabajo que el Espíritu Santo efectivamente está haciendo dentro de cada uno de nosotros. No olvidemos lo que Cristo le dijo a Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar en el reino de Dios. Que todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y que todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí estamos hablando de lo que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios.
Dios es espíritu. Todo aquel que es nacido del espíritu no practica el pecado. Así que dentro de nosotros hay una persona, hay un nuevo hombre que es en el cual Dios se fija, que es nacido de él, que no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Y la escritura dice que este hombre inclusive no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, el Señor dice que Él está buscando a adoradores hoy, que le adoren en espíritu. Nosotros ahora podemos recibir la revelación de parte de Dios de lo que ya tenemos en nuestro espíritu. Esto es lo que tú eres en el espíritu. Este es el Hijo que el Señor engendró en tu espíritu. Este Hijo ya está dentro de ti. Ahora, este es el espíritu vivificante, ¿verdad? Que puede efectivamente dar vida al resto de tu ser. Este espíritu vivificante cuando se va impartiendo en nuestra alma, cuando se imparte en nuestra mente, cuando se imparte en nuestras emociones, cuando se imparte en nuestro corazón. Este espíritu vivificante efectivamente tiene la capacidad de poder dar vida a todo aquello que en tu alma estaba muerto. Inclusive esa vida que el alma comienza a tener, por supuesto, va a ser transmitible al propio cuerpo para beneficio del cuerpo en este tiempo todavía. Así que todo aquel que es nacido de Dios, si tú levantas la mano y dices, yo he nacido de Dios por la obra del Espíritu Santo, entonces dice, no practica el pecado. Ahora, esta es la realidad espiritual que hoy reside en tu espíritu. Tienes que aferrarte a esa realidad. Muy posiblemente la realidad que tienes en el espíritu hoy todavía no es una realidad potente, diáfana, cristalina en tu alma. Porque el alma hoy está siendo salvada y el alma hoy requiere efectivamente obtener los beneficios de lo que ya es el espíritu. Esto es algo que nosotros tenemos que entender y pedir al Señor que nos dé sabiduría para que en lugar de estar intentando cambiar nuestra alma, nuestro procedimiento, nuestra conducta, nos aferremos al espíritu en donde está la sustancia que efectivamente puede ser impartida a nuestra alma para que reciba lo que nuestra alma es o lo que nuestra alma necesita y nuestra alma puede expresar y manifestar la realidad del espíritu que está en nosotros. Grábate esto en tu cabeza. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Esta es la realidad residente actualmente en tu espíritu y tú tienes que aferrarte por medio de la fe en Jesucristo de esta realidad. Porque finalmente este hijo del que se está hablando aquí, este nuevo nacido, este nuevo hombre, no es más que Cristo mismo, no es más que la misma vida de Cristo impartida dentro de cada uno de nosotros. En esa misma línea, primera de Juan 5:18, nos dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, fíjate, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Si tú ya sabes que tú has nacido de Dios y sabes que otras personas nacieron de Dios, ¿por qué nacieron de Dios? Porque aceptaron la obra de Jesucristo a su favor. Es por eso que nacieron de Dios. Porque aceptaron el que efectivamente eran pecadores, porque fueron convencidos por el Espíritu que eran pecadores y efectivamente recibieron el perdón de sus pecados, ¿verdad? Por la obra que Cristo hizo a su favor. Por eso nosotros hemos nacido de nuevo. Y ahora resta que también nosotros hagamos nuestra la justicia que es Cristo para nosotros. Y ahora también resta que ahora nosotros recibamos la no condenación que Cristo significa para nosotros cuando ya nosotros en Cristo Jesús fuimos condenados. Por eso es que el Espíritu otra vez nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Es decir, el nuevo hombre que está dentro de cada uno de nosotros no practica el pecado. Y esto ya comienza a ser latente y patente también dentro de nuestras almas.
Porque seguramente antes de conocer a Cristo, nosotros practicábamos permanente y continuamente el pecado. Es decir, el pecado era nuestra manera de vivir. Pero sin embargo, ahora ya no estamos cómodos con el pecado. Sin embargo, ahora pecamos, pero ya no nos sentimos tranquilos ni felices con el pecado, sino que sentimos en nuestro corazón una suerte de dolor por haber pecado, ¿no es cierto? Y ya no queremos practicar el pecado. Es decir, si antes nosotros teníamos una vida que practicaba el pecado, hoy esta vida que nosotros tenemos actualmente ya no es una vida que practica el pecado. Es decir, mira, que hay una diferencia importante. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primero, el espíritu no practica definitivamente el pecado. Y el alma que se está beneficiando de ese espíritu comienza a experimentar esta realidad también. Es decir, no se goza en el pecado, no se consuela en el pecado, no necesariamente busca el pecado, ¿verdad? O cuando de alguna manera es tentado y cae, esa alma ya no quiere seguir practicando el pecado. Ahí vemos nosotros cómo la obra del Espíritu Santo efectivamente también va siendo real en todos y cada uno de nosotros. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. Aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Bueno, Cristo fue engendrado por Dios. Él es el que nos guarda. Y nosotros también hemos sido engendrados por Dios. Por eso es que efectivamente nosotros somos hermanos de Cristo y el Padre de Cristo también es nuestro Padre, porque tanto el Padre de Cristo lo engendró a él, cuanto el Padre de Cristo también nos ha engendrado a nosotros. Y la Escritura dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿verdad? Le guarda y el maligno no le toca. Fíjate, aquí tenemos nosotros otra declaración maravillosa del Espíritu Santo. El maligno no nos puede tocar. El maligno no toca directamente, ¿verdad? Al nuevo hombre, a la nueva criatura. El maligno no lo puede tocar. Es decir, si nosotros tenemos este tesoro escondido en nuestro espíritu, nosotros sabemos que el maligno no tiene ninguna capacidad de poder tocarnos. Si nosotros nos aferramos con nuestra alma al espíritu, nuestra alma tampoco podrá ser tocada por el maligno. Pero sin embargo, si nosotros efectivamente decidimos no poner atención a las cosas del espíritu y seguimos poniendo atención a las cosas de la carne, allí sí estamos en territorio del maligno. Allí nosotros tenemos jurisdicción del maligno todavía operando sobre todos y cada uno de nosotros. La única manera como el enemigo nos puede molestar, ¿verdad? A pesar de que él ya está derrotado, él está aplastado por nuestro Dios, la única manera es que nosotros nos metamos en territorio enemigo. Y el territorio enemigo es nuestra carne. Escucha bien, el territorio enemigo es nuestra carne, porque el Satanás tiene jurisdicción en la carne. De hecho, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino a condenar al pecado en la carne. Es decir, el pecado está confinado, el pecado está enjaulado, el pecado está encarcelado en la carne. Por eso es que cuando nosotros estamos en la carne, de alguna manera, pues nos ponemos al mismo nivel del pecado y ahí sí el pecado, Satanás, el mundo, van a tener jurisdicción sobre nosotros. Y la Escritura nos dice algo maravilloso, por el espíritu nuevo, por el nuevo hombre, por el que no peca, por el nuevo hombre que ha sido nacido en nosotros, dice, haced morir. Es decir, yo puedo poner a trabajar al espíritu que está en mí para que haga morir, ¿verdad? Aquella carne que todavía de alguna manera me asedia. Todos sabemos en alguna medida que todavía somos asediados por la carne. Mira, la carne es nuestra vida vieja, ¿verdad? La carne todavía queda como nuestra vida vieja residual dentro de cada uno de nosotros. Ahora, esa residualidad, ¿no es cierto? Para unos puede ser más o y para otros puede ser menos. ¿De qué depende ese más o ese menos? De cuánto de Cristo efectivamente esté
morando en mi alma, porque en mi espíritu ya está completo. ¿Cuánto de Cristo está siendo traído a mi presente anímico? ¿Cuánto de Cristo está siendo tomado por mi alma para que efectivamente pueda llenar mi corazón y mi espíritu? Así que esta palabra obedecer tiene que ver directamente con que despierte en nosotros, ¿no es cierto?, esta capacidad del nuevo hombre para obedecer, para escuchar con atención, para introducirnos naturalmente dentro de la sumisión o la obediencia que debamos tener a Dios. No por temor, no por miedo, sino simplemente por el amor que hoy está embargando dentro de cada uno de nosotros. Y esa perspectiva hace que la sangre de Jesucristo nos siga rociando, ¿verdad? La sangre de Jesucristo siga haciendo su trabajo dentro de cada uno de nosotros, que tiene como propósito en la medida en que nosotros vamos entendiendo el valor de la sangre de Jesucristo, más seremos limpios de nuestra maldad y de nuestro pecado. Es decir, si yo puedo entender que mi pecado y mi maldad es muy grande, y si yo entiendo que el sacrificio y la sangre de Jesucristo es magníficamente mucho más grande que mi pecado y que mi maldad, pues ese conocimiento, esa razonabilidad hará que yo confíe más en el valor de la sangre de Jesucristo que en la maldad y en el pecado que en algún momento determinado yo pueda tener. Ese conocimiento, ese entendimiento, lo que hace básicamente es que yo sea rociado permanentemente con la sangre de Jesucristo. Lo que hace es que efectivamente la santificación, la santidad y todo lo que Cristo es vaya apareciendo mucho más poderosa y profundamente en mi corazón y en mi espíritu. Y aquí el apóstol efectivamente dice gracia y paz, o sean multiplicadas. Es decir, todos aquellos que de alguna manera somos potencialmente capaces de recibir esta experiencia. Y hermanos, somos potencialmente capaces porque todos tenemos el Espíritu morando dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros todavía no tenemos la experiencia es porque no nos aferramos al Espíritu. Si nosotros todavía no tenemos alguna medida de la experiencia o ninguna medida de la experiencia o una gran medida de la experiencia, va a tener que ver con cuánto efectivamente nosotros estamos tomando de este inventario espiritual que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para que traigamos a nuestra alma todo lo que requerimos y todo lo que necesitamos. Y esta es la introducción que hace el apóstol, efectivamente, para continuar en el versículo 3. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, ahora vamos al versículo 3, que dice algo maravilloso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no nos olvidemos que también es nuestro Dios y también Él es nuestro Padre, que según su gran misericordia, fíjate, por su gran misericordia, nos hizo tiempo pasado, nos hizo renacer, tiempo pasado para una esperanza viva. Esto es muy importante que lo entendamos. La razón por la cual efectivamente nosotros hemos renacido. Otra vez, hemos nacido nuevamente a través del Espíritu. Hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido otra vez. Hemos sido renacidos. Nuestro primer nacimiento fue en la carne. Nuestro nuevo nacimiento es en el Espíritu, que según su grande misericordia nos hizo renacer para. Ahora, Él nos hizo renacer para algo. ¿Qué nos hizo renacer? Pues ya hemos hablado arriba. Nos dio un nuevo hombre, nos dio una nueva persona, nos dio una nueva sustancia, nos dio una nueva naturaleza. Esa es la persona que saca, que crea a Dios dentro de cada uno de nosotros. Esa es la persona con la cual tú y yo ahora tenemos que relacionarnos. Ahora dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Mira, nosotros en nuestra carne seguramente tenemos muchas esperanzas en cada área de nuestra vida.
todavía hay muchas esperanzas. Por ejemplo, nosotros estamos esperanzados en términos familiares, en que los que tenemos hijos, los que ya tienen sus matrimonios, los que tienen, ¿verdad?, sus propios hijos, pues vayan bien, pues se fortalezcan sus matrimonios, los chicos vayan creciendo temerosos de Dios, vayan de alguna manera creciendo de una manera, digamos, agradable, normal, con sabiduría. Si hablamos nosotros en términos familiares, pues tenemos una esperanza, ¿verdad? Que eso pueda ser. Podríamos tener esperanza respecto de que se resuelvan nuestras situaciones financieras o económicas, que mejore nuestra formación académica. Es decir, nosotros podemos tener muchas esperanzas, pero son esperanzas que definitivamente pueden ser o no pueden ser. Todo lo que nosotros tenemos como esperanza en nuestra carne, ¿verdad? Tiene que ver efectivamente con el hombre muerto. Es decir, en un sentido podríamos decir que son esperanzas muertas. Son esperanzas muertas porque efectivamente pueden de alguna manera ser o no pueden ser. Es decir, son esperanzas muertas porque tienen de alguna manera que ver con intereses, con metas y con objetivos de corto plazo. Es decir, más allá de que esas metas o esos objetivos se puedan lograr, hay una realidad. El momento en que nosotros nos vamos de este mundo, nada de eso nos vamos a poder llevar. Ni la satisfacción de haber visto a nuestra familia crecer con sabiduría, ni la satisfacción de haber visto que efectivamente nuestro patrimonio aumentó y ya no tuvimos que pasar dolores y pobrezas, nuestros logros alcanzados como una esperanza que teníamos, pues méritos, medallas, títulos, etcétera, son cosas, hermanos, que no nos vamos a llevar en absoluto. Es decir, lo que queremos ver aquí es que todo aquello que nosotros llamamos esperanza en el ámbito de la carne, por más buenas cosas que sean, sirven solamente mientras vivimos y estamos en esta carne. Pero una vez que nosotros nos vamos de este mundo, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Ahora, el Señor nos dice que en el nuevo hombre, y este es el punto que quiero enfocar, el Señor nos dice que en el nuevo hombre, en el nuevo renacimiento, ¿verdad? Hay una esperanza también. También hay una esperanza, pero esta es una esperanza viva. ¿Sí? Esta esperanza viva tiene que ver con el hecho de que hoy nosotros, a pesar de que estamos todavía en nuestra carne, podemos comenzar a comprobar dentro de cada uno de nosotros la vida preciosa y maravillosa de este nuevo hombre que incluye absolutamente todo aquello que nosotros necesitamos, que incluye todo aquello que nosotros requerimos, que incluye todo aquello que nosotros anhelamos, que incluye todo aquello que nosotros estimamos. Esta es una esperanza viva, primero, porque se expresa y se manifiesta desde el espíritu hasta nuestra alma. Es decir, nosotros podemos comprobar en nuestra propia experiencia la realidad de esta vida, aun cuando con los ojos naturales no la podamos ver. El hecho de saber en los momentos más difíciles que podamos nosotros estar viviendo en nuestra experiencia con el Señor, que el Señor nunca nos desampara y que Él ha prometido que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, significa que cuando nosotros nos aferramos al Señor y sabemos que Él es nuestro mayor regalo y que Él es el que está obrando nuestro destino dentro de cada uno de nosotros, las circunstancias que nosotros podamos vivir, más allá que desde la perspectiva de la carne puedan ser negativas o puedan ser positivas,
el Señor todo aquello que permita en nuestra vida, ¿verdad? Lo va a encaminar a bien, porque efectivamente Él ha determinado que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Aún los momentos complicados y negativos, aún los momentos en los que efectivamente la gente no quisiera estar en nuestros zapatos, pero sin embargo el Señor ha prometido que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y estamos viendo aquí que nosotros hemos sido llamados por el Señor, pero hemos sido llamados ¿para qué? Para que primero se nos dé una nueva persona. Hemos renacido a una esperanza viva. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que comenzar por la gracia de Dios a experimentar esa vida que el Señor ha instalado dentro de cada uno de nosotros. La salvación para nosotros, o el aceptar a Cristo, o el aceptar la obra de Cristo a nuestro favor, y este renacimiento fue el comienzo, fue la entrada, por llamarlo de alguna manera, hacia el ámbito divino, en el cual ahora podemos hacer nuestro todo lo que le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, desde ahora en adelante, todo aquello que nosotros deseamos, anhelamos y buscamos en Cristo, ¿verdad? No es para 70, 80 años, sino es para toda una eternidad. Él, por su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, el Señor nos dice en Colosenses 1:13 que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate, Él ya nos libró a nosotros de la potestad de las tinieblas. Así que quitémonos de la cabeza de que Satanás tiene de alguna manera poder sobre nosotros. La Escritura nos dice claramente que Él nos ha librado, el Señor Jesucristo, con esa nueva vida que nos dio. A ver, el Señor Jesucristo es como una especie de transporte para nosotros. La cruz es ese transporte al cual el Señor nos subió, pero a través de su cuerpo, para a través de su propio cuerpo introducirnos en ese nuevo ámbito divino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, el Señor Jesús nos trepó en su cuerpo, ¿verdad? Nos crucificó juntamente con él, es decir, mató a nuestro viejo hombre, lo sepultó, nos condenó, nos juzgó, lo sepultó, y en su propio cuerpo el Señor nos traslada al reino, ¿verdad? De Dios, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes, de alguna manera atemorizados, con miedo, con inseguridad, ¿verdad? De que efectivamente sigamos todavía bajo el poder de Satanás, bajo el poder de las tinieblas. No, ya el Señor nos ha librado, dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, nosotros ahora tenemos la operación en nuestra vida del reino de Cristo, del reino de su amado Hijo, operando dentro de cada uno de nosotros. Resta que nosotros lo entendamos, resta que nosotros lo aceptemos, resta que nosotros efectivamente lo estemos permanente y continuamente solicitando y pidiendo, porque es nuestro, porque nos pertenece, de acuerdo con la obra de Jesucristo. En esa misma idea, en 1 Timoteo 1:1, la Escritura nos dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La esperanza viva, muy importante, hermanos, que entendamos que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Otra vez leo, aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ya esto es lo que estamos hablando, que el Señor, ¿verdad?, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Es decir, para Cristo, ¿verdad? Que el Cristo que está en nosotros se convierta en nuestra vida. Y esto es algo
que podemos nosotros comenzar a comprender, a entender y a disfrutar a partir del día de hoy. Y esto sucedió por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, el Señor ya nos trasladó en el Espíritu al reino de su amado Hijo. Ya tenemos nosotros la vida resucitada de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y esto es algo que nos va a asegurar a todos y cada uno de nosotros también nuestra propia resurrección. Así que, hermanos, es importante que no olvidemos que el ministerio del Espíritu Santo a nuestro favor sigue latente, convenciéndonos lo que dijimos la semana pasada y hoy lo hemos remarcado. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Para que nosotros podamos obedecer. Nos ha dado las herramientas, el nuevo hombre, la nueva criatura, el nuevo poder, para que podamos obedecer, para que podamos oír, para que podamos escuchar y nos ha dado la capacidad de poder cada día entender más y más el valor que tiene la sangre de Jesucristo, mucho más alta y mucho más grande que el pecado de todos los seres humanos que hayamos cometido, ¿verdad? Durante toda la historia de la humanidad. Y el Señor, por su misericordia y por su gracia, ¿verdad? Nos ha hecho renacer para que ahora nosotros ya no estemos llenos de esperanzas muertas y no pongamos nuestro corazón y nuestra mente en esperanzas muertas, sino en la esperanza viva, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.